Estamos ahora con Juan de la Puente, que es columnista de La República, es analista y periodista, y con Víctor Andrés Ponce, director de El Montonero. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Qué tal? buenas noches. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué debe hacer ahora el gobierno? ¿Debe el Consejo de Ministros o el presidente del Consejo de Ministros debe plantear la cuestión de confianza o debe aceptar el resultado y, en fin, alguna otra salida? Pero quería comenzar con el epígrafe del artículo de Juan de la Puente de hoy día. La primera víctima de la guerra es la verdad, una frase de Esquilo. ¿Te refieres a lo que ocurrió en la interpelación, en donde ya no hubo verdades, sino simplemente guerra? Sí, básicamente porque creo que lo que hemos tenido en los últimos días, 2 semanas, quizás es el retorno de la guerra política. Y este retorno ha, de algún modo, por lo menos, no sé si puesto en paréntesis o liquidado definitivamente, esta especie de consenso a palos o convivencia forzada que hemos tenido en 4 meses. Y de hecho ha afectado sensiblemente la gobernabilidad, que yo creo que no es un regalo ni del gobierno ni del Congreso, sino es una demanda ciudadana que nació inmediatamente, se produjo la segunda vuelta, porque ya habíamos tenido una guerra política en los 2 últimos años del gobierno de Humala. En ese contexto de guerra yo creo que se han cometido muchos errores y lo que tenemos hoy día es la posibilidad de una censura del ministro Zavala, y creo que la posibilidad que frente a ese pedido de censura se presente una cuestión de confianza, tengo la impresión que lo que haría sería incrementar la tensión, cuando lo que nosotros necesitamos en este momento es regresar de la guerra política y volver a la convivencia forzada. Yo sé que una convivencia forzada tiene esos 2 elementos, la parte de la convivencia que te obliga a deberes, pero también la parte de la tensión, ¿no? La tensión. Y entonces hay una especie de tendencia siempre centrífuga de los miembros de esa convivencia forzada para salir, y eso es lo que hemos visto. Pero tengo la impresión que hoy día, podría decir, que fuera de esa convivencia forzada no creo que haya futuro político para la gobernabilidad en el Perú, ¿no? Entonces, sí, hoy día estuve hablando con un periodista extranjero y él me preguntaba, pero ¿por qué están hablando ustedes de disolución del Congreso como lo está haciendo Maduro ahorita con la Asamblea Nacional? Hoy día Maduro se pronunció sobre un tema de disolución del Congreso. Y él señalaba, no entiendo lo que está pasando. Las 2 fuerzas, el PPK-osismo y el fujimorismo, son fuerzas pro mercado. ¿Qué ha sucedido en el Perú para que estemos ante un virtual choque de poderes, ¿no? Entonces, en ese momento se me vino una imagen a mí particularmente de lo absurdo de esta situación. Jaime, mira, más o menos las cosas que estamos diciendo es lo siguiente, ¿eh? El fujimorismo está a punto de censurar al ministro Saavedra. El gobierno va a presentar la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Imaginémonos que sea posible, ¿ya? Hay un debate constitucional y legal si es posible o no. Bueno, se derriba lo que estaríamos en camino es que se derribe el primer gabinete PPK, probablemente uno de los mejores gabinetes de los últimos tiempos, de técnicos, de personas que tienen claras las cosas con la reforma. Pero eso podría llevar a una a otro gabinete que es derribado, entonces iríamos a una disolución del Congreso, ¿no? Miren lo que estamos pensando, ¿ah? Pero digamos, eso está en el imaginario político, en las redes, lo he escuchado a Gino Costa, está. Entonces, se va a la disolución, hay una nueva elección. En la hipótesis posible de que el fujimorismo vuelva a ganar, bueno, la consecuencia sería que PPK tendría que irse del gobierno, porque en ese caso el fujimorismo, eso es lo que sucede en los regímenes parlamentarios, ¿no es cierto?, podría pugnar por la vacancia de la presidencia. Es decir, esta democracia, Jaime, que va hacia su 5ª elección ininterrumpida, que es la primera gran democracia que hemos construido los peruanos desde que Bolívar y San Martín llegaron aquí. Porque la República Aristocrática fue una democracia de pocos, pese a su estabilidad, fue de los notables. Esta primera democracia que ha construido el mercado, que ha integrado como nunca, que ha hecho inclusión como nunca, está en peligro por un ministro. Eso no es racional, es absurdo. Entonces, ¿te parece que no tiene sentido plantear Mira, lo que te digo es, puede ser justo o injusto, desde cualquier punto de vista, el cuestionamiento político a un ministro. Pero que el sistema político y la democracia esté en cuestión por un ministro no es racional
En Es decir, ninguna lo que no democracia. tiene sentido, te refieres a la cuestión de confianza, Claro, no tiene estoy- sentido. En ese sentido, estar discutiendo estos temas de cuestión de confianza y de solución me parece absurdo. Y por otro lado, yo creo que es hora de que el señor Saavedra, que yo lo respeto mucho, tengo cierta admiración por sus trabajos previos, ¿no? Cuestiono su sesgo estatista en la reforma de la educación básica y en la reforma de la educación superior, también piense que a veces cuando uno asume responsabilidades políticas, tiene que saber dar un paso al costado cuando se avecina un choque de poderes, cuando esté en cuestión la gobernabilidad y cuando están todos estos temas sobre agenda. Debería, Eso, ¿no? eso es un tema de grandeza política. Debería renunciar. Pero por supuesto, es un tema de grandeza política, ¿ya? Entonces, primero las cosas como son, y en segundo lugar, no, o sea, es hora de que PPK y Keiko Fujimori entiendan que si no tienen un nivel de convergencia que vaya más allá de lo establecido en la Constitución y en las leyes, la administración PPK se enrumba al fracaso porque no va a poder hacer las reformas que el Perú necesita y el éxito se le va a volver distante. Y por otro lado, como bien dice Juan de la Puente en su artículo el día de hoy, en una confrontación de choque de poderes generalmente aparece una tercera fuerza política. Y yo creo que hay que recordar lo siguiente: en el Perú el sistema y el antisistema están peleando en las elecciones del 2006, del 2011, del 2016. Si Verónica Mendoza pasaba a la segunda vuelta, probablemente ganaba, y este era otro modelo y otro sistema, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué razón, si el pepecaucismo y el fujimorismo no se ponen de acuerdo, el antisistema no va a estar a la orden del día? El señor Gregorio Entonces, Santos... aquí hay una irresponsabilidad política muy grande de parte del fujimorismo. Digamos, esta censura, la interpelación yo creo que se podía justificar. Yo estaba seguro de que la interpelación iba a ser sorteada en el sentido de que las explicaciones de Jaime Saavedra iban a satisfacer a la mayoría parlamentaria, pero parece que era una consigna ya preestablecida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Yo qué? no sé, a Juan le toca el tiempo, pero yo quiero dar mi interpretación de eso. Hay que entender al otro. Ajá. No solamente hay que atacar al otro. En la democracia hay que entender al otro. Ajá. En todo caso, Juan, ¿me permite desarrollar o no sé? No te permite. Que Has desarrolle. hablado demasiado. He hablado demasiado. No. Yo creo que vuelvo a la tesis del consenso a palos. El fujimorismo tenía tres opciones en relación a PPK. Digamos, ahogarlo, uno, un pacto como muchos solicitaban, o este consenso a palos. Y mi impresión es que escogieron, desde una visión de gobernabilidad, este consenso a palos, pero también porque la sociedad demandaba. Esto ha hecho crisis por dos razones, me parece. Primero, porque evidentemente hay en el sistema político un sector que cree que la democracia no puede convivir con el fujimorismo y que hay que incluir al fujimorismo en el sistema político. Sí, pues ese es un problema también. ¿No? Y en segundo lugar, ¿no?, creo que hay un problema muy serio en el fujimorismo que no ha digerido el resultado final del proceso electoral, ¿no? Así es, también. Y entonces cree que es posible, ¿no?, organizar una especie de contragobierno o un poder dual desde el Parlamento. Entonces, mi impresión es que estos dos sectores, que yo creo que son dos visiones extremas, han chocado. Porque la cuestión de confianza sugerida a PPK en relación como respuesta a la interpelación, reitero, no sale del gobierno, viene de fuera. Y yo creo que es una medida que termina colocando a Pedro Pablo Kuczynski como el sándwich, ¿no?, de este gran emparedado, de esta gran crisis. Sospecho, no obstante, que en esta tensión, la que hemos vivido en estos días, tiene mucho que ver también con el pasado. Ningún ministro desde el año 2001, en estos 15 años, que ha sido objeto de tensión entre los dos poderes, se ha quedado en el cargo. No pasó con Fernando Rospigliosi, no pasó con Raúl Díaz-Cancel con el gobierno de Toledo, no pasó con Aurelio Pastor en el gobierno de Lapra, y más en el gobierno de Humala hemos tenido los casos del ministro Lozada, ministro Figal o Adriancén, y finalmente la censura de Jara. Lo que quiero decir con esto es que reconociendo la excepcionalidad, lo inédito de la coyuntura peruana, es evidente que se ha posado sobre un sistema que ya ha ido funcionando. Y en ese sistema, lentamente, el Congreso
ha ido tomando poder en estos 15 años. Yo podría decir que la censura de Saavedra confirmaría la transformación del Congreso en el primer poder del Estado, y eso de algún modo rompería el esquema y el equilibrio de la Constitución del año 93. Según Gino Costa, la cuestión de confianza sería una manera de emparejar el terreno, de desarrollar una relación de igual a igual, porque ya no podrían hacer lo mismo en una segunda ocasión, porque no se autodisolverían. En una segunda ocasión ya tendrían que disolver el Congreso. Y que eso de repente los lleva a buscar efectivamente un acuerdo, etcétera. Esa es su tesis. ¿Tú crees que esa tesis es la cuestión de confianza es un paso arriesgado, que yo creo que, como en el ajedrez, debería tener 4 o 5 pasos adelante, y me parece que no tiene salida política. No tiene salida política. Primero porque me parece que hay una discusión todavía constitucional, ¿no? El reglamento, la Constitución es muy específica, muy escasa en relación al voto de confianza. Solo dice que puede ser cuestión de confianza. El reglamento del Congreso dice que debe ser presentado en un pleno del Congreso. Sí. Y hay gente que considera, ¿no?, que en realidad, si ha sido presentado la moción de censura, ya no tiene razón de presentar el voto de confianza. Pero hay una razón política, y al margen de lo constitucional. Yo pienso que el problema del gobierno no está en su relación con el Ejecutivo, no es un problema de confianza. Yo creo que es un problema de legitimidad. Y es cierto, en esta disputa entre confianza y legitimidad, yo me quedo con el concepto de legitimidad, porque estos dos poderes están peleando en la altura, mientras la sociedad, lo que yo llamo la tercera mitad de esta gobernabilidad, no está siendo atendida. Mi impresión es que las encuestas que van a salir en los próximos días van a resumir esta especie de cansancio de la gente respecto al poder a las alturas, como ya pasó en los primeros meses del gobierno de Fujimori el año 90. Jaime, yo quisiera... Perdón, me están pidiendo una pausa y regresamos con Víctor Andrés. Seguimos conversando entonces con nuestros amigos Juan de la Puente y Víctor Andrés Ponce. Víctor Andrés, estabas por... Sí, mira, ¿por qué el fujimorismo ha llegado a esta situación, no? Los argumentos que se plantean son los temas de corrupción, todos son válidos, ¿ya? Pero ¿por qué llega a tomar una decisión política extrema? Mira, Jaime, si tú miras el voto de confianza al gabinete Zavala, la delegación de facultades al gabinete Zavala, ¿no es cierto?, la discusión del presupuesto, la elección del defensor del pueblo, la elección de los 3 miembros del BCR, en todos estos procesos ha habido un sector del país, un sector radical, antifujimorista, fundamentalista, que ha desarrollado una estrategia de veto a la mayoría legislativa. Hay un sector de medios de comunicación, y ya es un elemento del análisis, es un fact, como dicen los ingleses, que solo vomita fuego y candela contra el fujimorismo, no es capaz de entender al otro lado, ¿no es cierto? Y incluso estas lógicas de veto se desarrollan con movilizaciones. Es la primera vez, mira, los únicos lugares donde los parlamentos han amenazado la democracia fue en la Duma zarista, bolchevique, y en la Convención de la Revolución Francesa. No conozco otros casos. Pero en el Perú, ¿no es cierto?, esta lógica del radicalismo antifujimorista desarrolla... Mira, en cada uno de estos hechos se planteó el tema de la disolución, si no pasaba. En cada uno. Yo recuerdo que la disolución empezó a plantearse en los medios, en las discusiones, cuando se discutió la cuestión de confianza. Lo mismo pasó... La cuestión de confianza. El gabinete, lo mismo pasó en la delegación. Pero lo más terrible, por ejemplo, yo hoy día leo artículos de algunos señores de izquierda que dicen, ¿por qué PPK le permitió la Defensoría del Pueblo? PPK no le permitió la Defensoría del Pueblo. Es el legítimo derecho de una mayoría, según la Constitución y las leyes, de elegir por número de votos. ¿Por qué PPK le permitió controlar el BCR? PPK no le permitió nada en el BCR. Es el legítimo derecho de una mayoría, por la Constitución, las leyes y los votos, de elegir. Es el Congreso, es la democracia. ¿De qué otra manera podemos gobernar? Entonces, cuando el presidente dice, voy a plantear la cuestión de confianza, en ese momento el fujimorismo siente que el Ejecutivo ha asumido esta estrategia de veto.
Y lo que está haciendo el fujimorismo es una demostración de fuerzas, efectivamente, ante una voluntad de veto. Porque si no, mira, en la lógica de ellos, lo que yo he conversado, por eso es importante entender al otro, porque esto es clave para armar la gobernabilidad y el pacto entre PPK y Keiko. En la lógica de ellos, si ellos aceptan ese veto, empieza la disolución y la disgregación del fujimorismo, que es lo que quiere este sector antifujimorista radical, que ya no es democrático, que ya es golpista, a mi entender, que se convierte en un problema para las teorías democráticas, porque está planteando abiertamente el choque de poderes, la disolución del Congreso, y todos sabemos que eso termina en la ingobernabilidad del Perú. Entonces, ¿por qué el fujimorismo adopta esta actitud? Pero si está ahí, si tú a una fuerza que elige 3 miembros del BCR, como lo han hecho los últimos parlamentos en los últimos 15 años, como lo hizo el APRA, como lo hizo el toledismo, le dices, si tú eliges eso, yo te hago una marcha. Si tú eliges eso, hay un sector de medios que vomitan candela y fuego. Entonces, y el presidente luego asume eso. ¿Una reacción contra eso? Yo creo que es así. Así es la política. Mezclada con la herida de la derrota que todavía no Probablemente, Jaime, probablemente te doy la razón en eso. Pero lo importante es entender que no se puede construir una democracia con una posición que intenta vetar a una mayoría legislativa. 1, 2. Se puede gobernar sin Ahora, esta, digamos, decisión del fujimorismo de censurar a un ministro como Saavedra es una demostración de fuerzas. Pero como lo dicen, en contra, digamos, no ayuda a mejorar la imagen que tendría que mejorar es que el si fujimorismo aceptan lo otro, se aceptan. Para disolver Así el veto. Es, Jaime. Ayuda a construir el veto más. Probablemente. Digamos, entramos en una lucha, probablemente tengas razón. Se refuerzan mutuamente. Mira, probablemente tengas razón, pero hay que explicar los hechos políticos. Hay que... Juan, ¿cuál es su...? No sé, tengo ahí un matiz con lo que señala Víctor, porque daría la impresión como que aquí hay dos grandes proyectos muy elaborados los que están en tensión. Y yo creo que no. A mí me parece que estamos frente a varios proyectos débiles, ¿no? Probablemente el fujimorismo sea más fuerte que el gobierno en el Congreso. Todavía el Congreso tiene un margen de maniobra, es un presidente que tiene 52% de aprobación, ¿no? que digamos, mantiene un margen de maniobra. Lo que quiero decir es que esta crisis más bien pone a todos en un mismo nivel, ¿no? Y cuando la gente ve demasiado Juego de Tronos, cree que aquí hay 2 grandes proyectos en pugna, y la verdad es que tengo la sensación que ni el propio fujimorismo ni el gobierno tienen las cosas claras, ¿no? Segundo, tengo la sensación que no hay futuro político fuera de la convivencia política. Exacto. Sí. No hay futuro político. Y eso pasa no solo por el tema de la cuestión de confianza, sino pasa también por el abuso de la censura. Lo que está sentando es el precedente de una especie de cirugía externa mayor. Claro. Es decir, que tú ingresas al gabinete y le sacas a uno más. ¿Quién es el que viene? Va Sombrío, ¿no? ¿Y quién después? Claro. La ministra de Salud, ¿no? Ya, eso es lo que está en discusión. Y eso es me parece tranquilamente posible, porque así ocurrió, por ejemplo, en los años 60 con el primer gobierno de Belaúnde. Le fueron tumbando ministro tras ministro hasta que eso terminó en un golpe militar. Eso no es, o sea, no es, mi matiz eso sí sería un gravísimo error. Mi matiz no está en eso que sería un gravísimo error. Mi matiz no está en no reconocerle a la mayoría su derecho al control político, por supuesto que lo tiene. A mí no me preocupa que los ministros vayan 10, 20, 30 veces al Congreso, porque eso es parte del control político, y más bien eso ha faltado en los últimos años. Mi discusión está en que si nosotros vamos a avanzar hacia un poder dual, y eso sí paralizaría, porque un gobierno ha sido elegido para gobernar. Una salida, por ejemplo, a esta crisis podría ser que, digamos, si estuviéramos en un régimen parlamentario, Fuerza Popular pondría el nuevo ministro de Educación. Bueno, entonces, ¿a quién quieres tú como ministro de Educación? Mi impresión es que si es que se cae gabinete, que yo no lo deseo, el próximo gabinete, de aquí varios meses o años, no sé, será un gabinete parlamentario. Pero hay 2 sugerencias ahí al Ejecutivo. La primera es un gobierno que tiene signos de debilidad. ¿Qué hace? Tiene que buscar alianzas.
y segundo, tienes que buscar a la sociedad. Entonces, alianzas y legitimidad, a mí me parece que son instrumentos políticos para un gobierno como el de PPK, mucho más eficaces que un jueguito en las alturas. Mira, yo te pongo la cuestión de confianza para que tú me censures, para proponerte un segundo gabinete, y ese gabinete lo censuras para ir a una disolución del Congreso. Yo creo que eso no ayudaría. Yo he propuesto que PPK vaya, por ejemplo, a las comunidades campesinas llevándoles sierra productiva, llevándoles riego por aspersión y todo eso, porque eso lo conecta inmediatamente con la base de la sociedad más pobre. Entonces yo digo eso, ¿no? Hasta legitimidad y alianzas. Pero no a inaugurar obras de agua potable como la de hoy día. Jaime, hasta esta interpelación y censura en el Perú no ha habido obstruccionismo, no hubo choque de poderes, ¿no? Si el fujimorismo se embarca en una logia que tú dices, el fujimorismo pierde, o sea, pierde. Eso sería un suicidio político, así como las ballenas se van a la costa. Pero yo quiero... la pasión, parece que la pasión domina. Es que acá no hay pasión. Sí hay pasión, porque yo creo que tú mismo has desarrollado la teoría del veto. No. Y entonces ellos están reaccionando frente a un veto. Es una reacción irracional. No. Mira, no es irracional. Déjame decirte algo. Mira, en una democracia tú puedes gobernar sin una mayoría, pero no contra la mayoría. Te recuerdo algo. Cuando el presidente de Estados Unidos, que es el sistema presidencialista donde hay el equilibrio de poderes más perfecto, está contra el Congreso y el Congreso no quiere, el gobierno federal cierra. El sistema estatal público federal de Estados Unidos se va a su casa. Se va 1, 2, 3, 4 semanas. Eso es el Congreso. Entonces, cuando hay una mayoría política que ve un intento de veto de un sector radical de la sociedad que es asumido por el presidente, esa mayoría, si fuera el APRA, si fuera Acción Popular o si fuera el Partido Republicano o el Partido Demócrata, haría una demostración de fuerza. Eso es lo que estamos contemplando ahora. Lo que te quiero decir es que hay que evitar eso. Y para evitar eso, PPK y la administración PPK tiene que cambiar su política de alianzas. Tiene que romper el bloque que lo llevó a la segunda vuelta y al triunfo de la segunda vuelta. Porque ahí está el sector antirradical, antifujimorista, fundamentalista. Ahí está el problema. Y para producir esa convergencia por el bien del Perú, por las reformas, por la inversión minera, por la reforma laboral, tiene que producir ese tipo de viraje. ¿Quién tiene que aliarse con la propia, con Fuerza Popular? Tiene que producir una convergencia con Fuerza Popular en la que hay un acuerdo de gobernabilidad y Fuerza Popular mantenga su capacidad de ser opositora. En eso estoy de acuerdo. Pero el realismo político, la verdad, la realidad es lo que manda. La señora realidad te dice que eso no es posible. O sea, que la estrategia del fujimorismo para el año 2021 pasa por no tener una relación estrecha con PPK. A lo máximo que lleva el fujimorismo es a qué? A tener cierta complicidad en materia económica y distancia política. Y yo tengo la sensación que la manera de minimizar esta crisis por parte del gobierno debería ser garantizar la estabilidad del gabinete, lo cual pasaría por retirar a Saavedra antes de la censura, ¿no? Y alianzas y legitimidad. Eso además es casi es una recomendación de manual, ¿no? Y no someterse a una discusión de esa naturaleza. Por eso yo cambiaría ese hashtag que yo he visto, Saavedra no se va, debería ser Zavala no se va. Porque un gobierno de estas características no puede darse el lujo de privarse de un gabinete a 4 meses, ¿no? Demasiado lúcido el día de hoy. Tengo que rendirme ante y eso que no me has dejado hablar, has hablado casi todo el tiempo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, está muy interesante la discusión, ojalá que haya sido vista por los grandes jerarcas de la política nacional. Vamos a una pausa y regresamos.